Y trabaja con los actores. No todos, pero todos. Y tiene un montón de personajes, pero es una película muy sostenida. Bueno, esto es un peligro. Que los del cine sois peligrosos porque nos derivamos al cine. Bueno, claro, pero también es un podcast. Y estamos aquí cine, ya, escuela. Cine y escuela, claro. Y estamos ya aquí en antena. Y déjame que te presente, claro, Ignasi, porque estamos con Ignasi Camós, que él es director del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales, del ICA. Sí, director general. Director general, que para quien no lo conozca, porque aquí son profesores y a lo mejor alguien no, bueno, pues el ICA, según pone en la web, se dedica a fomentar, promocionar y ordenar las actividades cinematográficas y audiovisuales españolas en sus 3 aspectos de producción, distribución y exhibición. Efectivamente. Mis clientes son precisamente los productores, distribuidores y exhibidores de España. Y lo que nos dedicamos es a promocionar el cine español, promover el cine español, ayudando a producciones y luego, obviamente, ayudando a que las películas pues tengan recorrido y vayan a festivales. O sea, si gusta el cine español, hay que felicitarte a ti, y si no gusta, criticarte a ti. Bueno, yo diría que lo segundo sí. La culpa luego será de los creadores. La culpa es mía, pero el éxito es de los creadores. O sea, porque nosotros no producimos estrictamente cine, ayudamos a producción. Pero la verdad es que el éxito del cine español depende de los creadores. O sea, vivimos un momento muy bueno, pero sobre todo gracias a que hay un talento, tanto de hombres como mujeres, directores, actores, actrices, directoras, incluso equipos técnicos, jefes de... Estábamos hablando de Los Domingos, cuando nos han pillado. Por ejemplo, una película recién estrenada, ganó la Concha de Oro, y que la verdad es una película, vamos, fantástica, que como comentábamos, una película que no te deja indiferente por lo que transmite y por cómo está hecha, o sea, en muchos aspectos. Me dan los seguidores de la charleta educativa que me acompaña el amigo y compañero José María Este, que es director de Cine 21 y del festival Educacine, y que me lo he traído pues para que me dé seguridad, ¿no? Pues, yo a ti te veo perfectamente. Me gusta el cine, pero poco más, ¿no? Y además también para que sepan los espectadores que, bueno, que desde Siena estamos apostando por el cine, bueno, como herramienta educativa y como herramienta cultural. Tenemos, aparte de Cine 21 y el Festival Educacine, que ya aprovecho para dar las fechas, 9 y 12 de diciembre. Al 12 de diciembre, el Festival Educacine. Bueno, pues tenemos programas, por ejemplo, pues como Aula Corto, Filmoteca en Familia, para Filmoteca Nacional, que depende del ICA, pues esos programas. Filmoteca Española. Filmoteca Española, sí. Lo de Filmoteca Nacional quedó en el pasado. Filmoteca Española. No, muchas veces no eres lo único, al revés. Te disculpo plenamente porque muchas veces... Porque se llamaba antiguamente la Filmoteca. Filmoteca. Ya los que vamos a cumplir los 60 ya es lo que tenemos, ¿no? Y más programas también para que nos conozcan los profesores, el cineclub escolar que hacemos para Castilla y León. Hemos desarrollado un cineclub escolar. Educación para la salud a través del cine para La Rioja. Un ciclo de cine sobre los valores democráticos, ahora con motivo del 50 aniversario para el Ministerio de Educación, que en unas semanas lo vamos a lanzar. Otro sobre el Día de Europa, en fin, y más proyectos sobre cine y educación, con la que estamos muy comprometidos, y algunos otros que me dejo. Bueno, Ignasi, vamos al grano, Sí. To the point, ¿no? Como el proyecto Cine Escuela, que acabáis de lanzar un gran proyecto. Cine Escuela, cuéntanos. Bueno, el proyecto Cine Escuela, muy resumido y brevemente, o sea, nace de una petición de un director de cine, que es Pablo Berger, el director de Robot Dreams, que un día en una conversación muy informal, previa justo a ir a los Oscars del año 24, pues el ministro le lanzó una pregunta y le dijo: oye, ¿y tú qué crees que podemos hacer en el mundo del cine que no se haga en actualmente? Y él nos dijo, pues mira, en Francia tienen un programa público de llevar a jóvenes a los cines. Bueno, fue el nacimiento del germen de lo que es el programa Cine Escuela. A partir de ahí yo he tenido varias reuniones durante un año y medio, varias en 4 o 5 reuniones con el CNC francés, con la gente que lleva el Cine Escuela, el Cinécole en Francia, y un poquito hemos adaptado el programa Cinécole a lo que sería la realidad y el contexto español de un programa estatal de apoyo público a acciones, actividades de llevar al cine, llevar a los jóvenes a los cines a ver películas en pantalla grande.
hasta ahora hemos hecho 3 pilotos en el año 25, o sea, en el finales del 24, más en concreto. Hicimos 3 proyectos piloto que han funcionado muy bien, con edades, formatos de películas muy diferentes. Y ahora lo que hemos lanzado ya es el programa Cine Escuela para este curso 2025-26, con el objetivo pues de que el ir al cine no sea una actividad extraescolar más, sino que vaya acompañada pues de introducir la cultura audiovisual en los jóvenes, que es lo que vemos que es un déficit. Aparte que hemos visto que era un déficit ir a salas, porque nos ha sorprendido que el 70% de los estudiantes que han participado en los pilotos nunca habían ido a ver una película en pantalla grande. O sea, ¿Qué porcentaje? ¿El? 70. No había ido nunca. Nos sorprendió. Y eso que hemos buscado extractos y escuelas muy diferentes. Un piloto fue aquí en Embajadores, el Cine Embajadores, otro fue en el Hospital de Llobregat y otro fue en Córdoba, y buscamos tipos de colegios. ¿Y hasta qué edades? Perdóname. Probamos varias para ver precisamente el perfil del mejor para el programa, pero desde 14 a 18 básicamente. Es terrible el 70%. Sí, el 70%. Nos manifestaban que, no habían ido nunca. Que no habían ido nunca a una sala de cine. Sí. Veían películas, pero las veían en plataforma, obviamente, y en televisión, pero que nunca habían tenido la experiencia de ir a una sala. Y de hecho, cuando les quitamos el móvil, les sugerimos que no utilizaran el móvil y tal, lo vieron bien y incluso lo aplaudieron de estar 2 horas pudiendo estar viendo una película y disfrutando del cine. ¿Y en qué consiste el programa? O sea, ¿qué hace el programa consiste básicamente en que el foco central sea ir a las salas a ver películas, pero a la vez vaya acompañado de una hora previa en la que los profesores, en colaboración con los profesores, con los docentes, se les enseñe de cultura audiovisual muy genérico, muy básico, qué es el cine y qué importancia tiene el cine en la cultura, y después vean la película y haya una fase final de 1 hora de pospelícula, de debate sobre la película, sobre algunos aspectos de la película, alguna secuencia, o sobre los temas que aborda la película, y un poquito generar esa sensación de que ver una película es un acto que incluye, pues obviamente, pues generar un pensamiento crítico, abordar un tema de impacto y debatirlo, ¿no? Un poco es ver que estar viendo una película no es, o ver una película especialmente en pantalla grande, pues es mucho más que un momento que también de ocio y entretenimiento. Va asumido también a una idea de que hay una cultura alrededor del cine y que el cine pues es un instrumento muy importante pues también de mostrar la realidad y los problemas que vivimos y afrontarlos de una manera, aunque sea ficcionada, pero real. Eso es parte de lo que nosotros hemos visto en el Festival Educacine, que tenemos la misma experiencia de que muchísimos de los chavales que vienen al festival es su primera vez en una sala grande, ¿no? Me ha alegrado que me dijeras que la iniciativa surge de Pablo Berger porque le tuvimos el año pasado con Robodreams, o sea que eso es una maravilla. Él es un enamorado de estos programas. Sí. Va a Francia a sus películas, participa en España, pero dice, pero no hay nada público, de impulso público. Porque es verdad que no entramos en un campo en el que hay muchos docentes comprometidos, que por propia iniciativa llevan a sus alumnos a los cines. Hay muchas asociaciones que ya trabajan en llevar a jóvenes a los cines, o sea que no hemos descubierto nada. Lo único que creemos que si le damos un impulso público y sobre todo lo mantenemos con una política pública, pues eso puede generar una masa crítica más favorable a esta actividad y va creciendo como ha pasado en Francia. Claro, es que en Francia casi no hay ningún colegio que no lo haga. Está ya asumido como parte de la defensa de la excepcionalidad cultural. La cultura también pasa por no solo ir a museos, también ver películas y disfrutar. Todos los colegios en Francia sacan a los niños al cine en algún momento. En algún momento. De hecho, ellos, claro, es que llevan 30 años. Y es que ya tienen, para ellos hablas de Cinecol, pero Cinecol son 5 subprogramas. Ellos lo tienen de 3 años a 18. Empezaron con una franja, como haremos nosotros, pero ellos siguen creciendo el programa y han implicado a las administraciones locales, han implicado a los gobiernos regionales. La apuesta por el cine de Francia. Totalmente. Cine francés, totalmente. En fin, todavía nos queda un poco. Nos queda bastante. Afortunadamente tenemos recorrido. Yo siempre digo, en lo malo hemos de aprender que si ellos en esta parte, porque es verdad, defienden el cine francés y el cine europeo, es un sello. Es una parte de ellos lo tienen como propio. Nosotros aún nos cuesta a veces que la gente entienda que el cine español, hemos puesto el ejemplo de Los Domingos, pero recientemente una película de otro género, que es la comedia, La Cena, está funcionando muy bien.
y la cena es una película de comedia, pero que también te permite hablar de un tema que es el franquismo, la dictadura, de cómo al acabar la dictadura, pues Franco celebra una cena con sus generales y se convierte en una comedia, ¿no? Pero está muy bien. O recientemente también hay una película de Daniel Guzmán que es La deuda, que es sobre las dificultades del acceso a la vivienda y los desahucios y cómo una persona, por defender la dignidad de una persona mayor, pues tiene que afrontar vicisitudes increíbles pues para poder pagar la renta que no desahucien a una persona mayor, ¿no? Y para poner de ejemplo que hay cine español de calidad, cine muy bueno. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos tendido a desmerecer el cine español pensando que era un cine de poca calidad. Y yo, que tengo la suerte de estar en el ICA... Se han hecho bromas incluso, ¿no? Con el cine español, ¿verdad? Sí, como, claro, el cine de pandereta, ¿no? Un poco así españolada. Sí. Pero yo, que tengo la suerte de ocupar el puesto que ocupo desde hace 2 años y medio, yo sí una cosa me ha sorprendido más a favor es el prestigio que tiene el cine español fuera de nuestras fronteras. O sea, ha adquirido en los últimos 4 o 5 años el cine español una proyección internacional increíble. Entonces tenemos más prestigio fuera que dentro. Totalmente. O sea, nosotros no hay festival en la que no se mire el cine español y llegue el cine español y tenga cada vez más penetración el cine español como un cine de calidad y un cine de una autoría increíble, ¿eh? De hecho, explico una anécdota que no es tan anécdota, pero vino un ministro chino que retransmitía los Juegos Olímpicos de París, o sea, hace 2 años, 1 año y medio, y vino a hablar con el CNC, el director del CNC y conmigo, simplemente porque entendía que el cine europeo le daba vueltas al cine americano y quería introducir el cine europeo a través de España y Francia en China. Y otra, China, que podría perfectamente producir su propio cine y no vivir de un cine internacional, había visto el modelo español, el cine español y el cine francés como el ejemplo a tener en cuenta como un cine exportable, ¿no? Y además, con toda franqueza, hablamos de todo, claro. Digo, bueno, pero vuestros temas de conflictivos a veces de censura y tal. No. Nosotros, en ese sentido, creemos en la libertad creadora internacional, y me dejó sorprendido también como anécdota. Dice, a ver, no encajan las películas. Digo, uy, aquí ya sacaremos temas espinosos. Dice, no, en Chile no encajan las películas de fantasmas. Digo, ¿cómo? Dice, sí, películas en las que se hurga el pasado o en los que hay fantasmas. Digo, yo pensaba que habría un problema por a lo mejor. ¿Es que el ciclo que estamos preparando para el Ministerio de Educación sobre valores democráticos lo proyectaría? Bueno, pues es probable que a lo mejor tuviéramos sorpresas. O sea, hay películas de libertad de prensa y cosas de estas. A ver, no pongo la mano en el fuego porque no soy la autoridad china. pero yo me llevo una sorpresa, porque luego es verdad que hay en el Festival de Shanghái vamos a ser el año que viene país invitado de honor y a priori nos dejan libertad para llevar cualquier película. Nos han dicho este hándicap del tema de los fantasmas. Bueno, digo, el concepto de fantasma es muy complejo porque... Sí, no es amplio, es tema espiritual, pero muy en sentido amplio, que tampoco religioso estrictamente. Estrictamente religioso. O sea, yo me gustaría llevar, si es posible, pues los domingos a China. Yo creo que es una película que puede cruzar fronteras. José María, no quiero yo dejar pasar que... ¿Cómo es esto que cuentas tú del efecto de la sala oscura, ¿no? De lo que pasa en el Festival de Educacine? Como has estado hablando de la importancia de llevar a los chavales al cine, a la sala grande. Y además que yo quería preguntarte, o sea, que efectivamente la experiencia de meterles en una sala oscura durante 2 horas inmóviles, pues es un desafío, vamos. Pero es muy difícil, o sea, nuestra experiencia es que les cuesta, pero que a lo mejor acaban entrando en la película y eso es una maravilla, pero también tenemos la experiencia de que tengo que ir al baño, y tal. Entonces yo no sé en Francia qué experiencia, o sea, con la llamada generación ansiosa, con la generación Z la generación TikTok. Que no puede estar más de 5 minutos concentrados en algo. Sí. Bueno, pues cambiar hábitos. Ellos están acostumbrados al hábito y yo lo pongo en mi casa de ejemplo. Yo tengo una hija de 18 años y ella ama el cine, aparte por su padre, habla del cine porque le gusta el cine. Pero la concentración que ella tiene viendo una película, pues no la tengo yo ni mis generaciones
nuestras, ¿no? Es un hábito. Ellos el hábito es la inmediatez, el estar haciendo 3 cosas a la vez. O sea, estás consultando Instagram a la vez que ves la película, cosa que se cree imposible, porque o prestas atención a Instagram o prestas atención a la película, o viendo a la vez un vídeo de TikTok o contestando un WhatsApp. Yo con mi hija pues horrorizo cuando... ¿Pero te quieres centrar en la película? Que la estoy viendo. Pero bueno, yo creo que es un tema también, y en el programa también queremos eso, tenemos que cambiarle, ¿no? Decir, oye, no pasa nada que estés 2 horas metido en cine, porque lo que recibirás es de tan impacto positivo, de estar distraído viendo una película, que eso también te enriquece. Y luego ya tendrás el tiempo para atender a Instagram, atender TikTok, atender a tus amigos, amigas, ¿no? Es un tema también cultural. Pero es verdad que es un reto, totalmente. Nosotros, nuestro principal y primer temor era ese, ¿no? O sea, está muy bien llevarlos, pero claro, en la medida en que es ya una medio obligación, porque les vamos a dar una guía pedagógica en las que le damos, pero les vamos a intentar, a través del programa, traerles a ver cosas. Oye, pues mira, va a haber un plano secuencia que dura 5 minutos, los que tenéis que fijaros de qué pasa en ese plano secuencia, que tiene mucha trascendencia, pues un poquito meterles ganchos, Sí. Pero es verdad que es un reto. Es un reto porque están acostumbrados a otro tipo de... Que yo me creo mi hija, porque aparte soy su padre, ¿no? Pero me creo que hace las 3 cosas a la vez. Que yo me veo incapaz. No. Pero otra cosa es la atención que puedas... Efectivamente. O sea, es el tema de la concentración, que en el fondo se puede extender a la lectura o a cualquier otra actividad, porque leer, qué importante es reflexionar... Pero eso exige, es un en desafío. eso a mí me merece una admiración inmensa el cuerpo docente, los profesores que tienen el día a día con chavales y tienen precisamente que lidiar con estas circunstancias. Las redes han hecho actuales, ¿no? Sí, sobre todo la accesibilidad porque es la generación que tiene más fácil acceso a la audiovisual, pero tiene menos cultura audiovisual. Porque tiene un acceso rápido, tiene un acceso muy soft, porque es muy de pasar el tiempo. Muy superficial, pero a la vez le puede calar mensajes muy peligrosos, porque según que a con quien estés alineado, pues también los mensajes de odio calan fácilmente. Supongo que habrá que buscar un equilibrio para que tampoco el cine educativo... sea un truño, ¿no? Y esto es el peligro, se asocia a totalmente horror, ¿no? Totalmente, no, aquí es una de las preguntas que les hice al CNC. Bueno, y la clave es que la película que vayan a ver les atrape, porque como vayas a ver una película que esa sea no te guste, es difícil que quieras repetir esa experiencia. O sea, nosotros repetimos experiencias en función de si te has sentido cómodo o incómodo. Y me dijeron, sí, eso es también uno de los temas básicos. En Francia, crear un consejo asesor, un comité asesor que selecciona las películas. Y que cada año, un comité independiente, que cada año de las estrenadas durante el año selecciona 4 o 5 que las va incorporando al programa. Y ya se genera una base amplia de películas, pero que saben que tienen una experiencia y recorrido justo en este programa. Porque aquí la clave, primero, que no es el cine... con todo mi cariño, pero no queremos que vayan a ver el cine de Marvel, que ese pueden ir más fácilmente. Claro. Sino el cine español europeo, el cine con otro tipo de formato y contenido, ¿no? Y eso sí que es verdad que hay que atraerles a películas que sean... Pero nos sorprendió porque, mira, los 3 ejemplos que hicimos, los 3 pilotos, fue con la de Robot Dreams porque el padrino era justo Pablo Berger y esa fue incluso, digamos que esa no cuenta tanto porque fue una proyección más mediática, fue el ministro y había medios de comunicación para presentar el programa, pero luego hicimos un documental que es Santuarios, que es de Álvaro Longoria y es de los hermanos Bardem, un documental sobre la Antártida y el problema del cambio climático y tal, y quedaron maravillados. La verdad es que es un documental, claro, rodar en la Antártida y con los medios. Y después el maestro que prometió el mar, que a priori podríamos pensar que era una película que en el momento estaba en auge, ¿no? Pero que era una película que por la temática que abordaba, la represión de los republicanos, la guerra civil, maestros, podría ser complicada y quedaron fascinados. O sea, O sea, que también es verdad que hay que seleccionar películas que te van a permitir desagradar el programa y a la vez atraer a los jóvenes. Pero hay tanta variedad de cine en España, que yo creo que eso es lo menos fácil. Se puede, ¿no? O sea, se puede. Yo doy fe, porque aquí los compañeros de Defensa 21 han hecho
para esto que he contado antes de Castilla y León, han hecho una selección de 300 películas buenísimas, o sea, interesantes, muy buenas, tematizadas, organizadas por curso escolar, por asignatura, con casi todas tienen su guía didáctica, o sea, han hecho un trabajo y se puede, lo que tú has dicho, atrapar al chaval y al mismo tiempo dejarle algo. Sí. Dejarle algo. Y yo creo que ese es el cine educativo. Sí, lo que ocurre es que el impulso no viene de él, o sea, ahí tiene que ser también el profesor el que haga una labor de prepararle, de ilusionarle, y luego siempre es el efecto de apagar las luces al principio, jijiji, jajaja, y lograr que queden absorbidos. Absorbidos, sí, sí. Es el primer momento, ¿verdad? Yo tengo la experiencia con mis hijos que cuando empieza una película clásica en blanco y negro, de entrada hacen así. Dicen, cuando vemos a lo mejor en casa una película, les echa para atrás, ¿no? Sale la antena esta de Dios mío, papá, lo que me está colocando. Pero luego, si traspasan esa barrera Totalmente. que dura 5 minutos, se enganchan. O sea, perfectamente. No, tenemos un patrimonio cinematográfico que permite perfectamente ver cine en blanco y negro y cine de calidad y que atrapa, o sea, que no es un problema. Yo creo que lo has dicho, tenemos una variedad que te permite incluso seleccionar muy ad hoc, muy en función de lo que quieres. Como también vosotros tenéis el programa de salud, ¿no? Salud mental y cine. Sí. En películas que abordan esta temática también existen muchas. Es seleccionar aquellas que te van a permitir más recorridos, hacer la parte educativa y la parte de atracción por el cine. Aquí es lo que el cine escuela pretende. Pretende la parte de formación de cierto espíritu crítico en los jóvenes respecto al cine y también, obviamente, atraparlos en el cine. A mí, el éxito del programa sería que de aquí a X años muchos jóvenes dijeran, empecé yendo por el programa, pero voy al cine porque me encanta. Claro. Eso sería lo maravilloso. Y que tuvieran el cine como una de las actividades de ocio, o sea, no la única, pero que tengan el cine pues como irte casi hasta te diría de botellón, ¿no? Es decir, pues el botellón lo hacen, pues que lo sigan haciendo, siempre y cuando sea legal, no hay que meter en un charco. Cuidado a ver si el director general del ICA está promoviendo aquí. No. Cuando sea promocionando el cine. No en sitios públicos, en sitios privados y cuando sean mayores de 18 años toma alcohol. Vale. Pero que si van, hacen actividades de estar pues ellos hablando de sus cosas, pues también un día digan, oye, pues mira, un día a la semana vamos al cine. Eso sería, yo firmaba eso de ir una vez a la semana al cine, que es lo que hacían nuestros padres y otras generaciones, pues eso era una maravilla. Pues somos tan poco o muy ambiciosos que eso es lo que queremos. O sea, el programa no pretende pues números, que vayan 2.000 escuelas, 8.000 alumnos cada año. No, queremos que el programa vaya creciendo y sobre todo que genere ese pozo de gente, jóvenes amantes del cine. Porque los hay, los hay, para aquí parece que no, pero jóvenes que les gusta el cine sí. Pero la verdad es que no es la mayoría, al contrario, es una minoría muy cinéfila. Y entonces lo que hay que hacer es que el joven vea en el cine pues una actividad de emoción, de transmisión de mensaje, de valores, y te hace pensar. El cine te hace pensar. No hay mejor momento que cuando ves una película y sales y te deja impactado, ¿no? Ostras, el papel de la tía o el papel del... Sirad misma es una película de impacto. O sea, es una película que te choca. Y es verdad que el mensaje del director es complicado porque él habla de la vida, pero los momentos de la película de impacto te dejan noqueados y shock. Sales del cine. Entonces, bueno, pues es un poco eso. ¿Cuál es la línea entre los valores y el adoctrinamiento? Bueno, pues la verdad es que yo no creo en el adoctrinamiento, sí creo en transmitir valores. O sea, yo creo que no se trata de adoctrinar, porque adoctrinar no tiene un sentido más allá de querer imponer, pero sí se trata de transmitir al que está viendo algo, pues que existen realidades y que son problemas o que son contextos de dificultad y que esos hay que afrontarlos a través de diferentes soluciones, dejándole al que lo ve abiertas las posibilidades de que elija una otra opción, ¿no?
Estamos ahora haciendo un ciclo muy, muy curioso y a la vez muy bueno en Filmoteca. Este mes de octubre y noviembre, junto con el Círculo de Bellas Artes, hemos hecho un ciclo sobre el derecho a vivienda digna, con la problemática de la vivienda, ¿no? Y curiosamente, a partir de que hemos restaurado una película que es El Inquilino, del año 57, la verdad es que El Inquilino, que es una película restaurada del 57, ves cómo, a pesar de haber pasado más de 50, 60 años, 70 años, es una película vigente por la temática, la dificultad de alquilar un piso. En aquellos momentos, porque el contexto de la época de Franco, el ministro de Vivienda, defendía el derecho a la propiedad como... lanzó una frase muy: no queremos proletarios, queremos propietarios, ¿no? Porque quiere que la gente comprara viviendas. Pero bueno, no todo el mundo puede comprar viviendas, como pasa ahora. Es difícil acceder a una vivienda de compra. Y hay otro mercado que es el mercado del alquiler. Si el mercado del alquiler en los años 50 del siglo pasado, como ahora, si ese mercado no es accesible, hay gente que tiene dificultades de vivir bajo techo. Y es lo que refleja la película. Una película de los años 50 que lleva un mensaje. La diferencia de adoctrinamiento, valores, bueno, es en el prisma en que sitúas la problemática. Tú sitúas la problemática o el contexto para hacer reflexionar, no para imponer a nadie una visión única. Y se ve en la película, y lo decía, por ejemplo, porque la película censurada, el final era feliz. En cambio, la película real, el final era dramático. El final era dramático. Y ese es el ejemplo, ¿no? El final feliz era porque el mensaje... vas a ser propietario. Cuando decirle ahora a todos los jóvenes: no te preocupes, que tú ahora que tienes 25 años, antes de los 30 tienes una casa. Es engañarles. Totalmente. Es engañarles porque no tienen ni trabajo fijo en muchos casos o dificultades de acceso a la vivienda en general. Entonces, yo la separación entre adoctrinamiento es cuando es imponerles un único discurso o dejarles, que yo creo que el cine lo que te permite es: te plantea un problema, obviamente a veces hay alguna solución, otras no, pero te deja que ellos lleguen a... Exacto, que tú pienses reflexiones sobre ese problema y lo valores. Y el cine pocas veces, a pesar de la mala fama que tiene, pocas veces adoctrina, porque incluso películas duras, estoy pensando en películas que hablan de la inmigración y las dificultades de las personas que emigran y que cambian de país por necesidades económicas, incluso en esas películas... también ponen la realidad de los países emisores y las dificultades del contexto general de las mafias, pero no con una finalidad adoctrinadora a favor o en contra, sino, oye, no, esta es una realidad que existe. Sí, representar problemas que estén ahí, ¿no? O sea, yo creo que se puede hacer un cine desde las convicciones sin pretender imponer nada a nadie. Yo creo que eso es muy importante, porque tampoco es como una cosa neutra... que al final pues quede todo muy aguado, ¿no? Sino que se hacen cosas con valores, como dices. Yo creo que la finalidad es que el consumo audiovisual se transforme en reflexión y diálogo. Tú has de permitir que lo que ves sirva para reflexionar y dialogar. Dialogar porque nos enriquece y reflexionar porque a ti también te enriquece como persona. Ver una problemática X y reflexionar sobre ella, sobre qué habría que hacer para cambiarla, pero desde diferentes puntos de vista, ¿eh? La inmigración tiene muchos prismas, desde el que se va y el por qué se va, el imaginario del que se va pensando que va al mundo occidental porque es la panacea, cuando el mundo occidental es la selva, o incluso también reflexionar sobre la capacidad que tienen los pueblos en las ciudades y los estados para recibir ilimitadamente. Es un poco la acogida. Yo estaba escuchándoos y me parece que en efecto el programa este es interesante para cualquier tipo de profesor, pero muy especialmente para los profesores de humanidades, ¿verdad? Las asignaturas de historia, de filosofía, de ética. Bueno, también para el profesor de matemáticas. Exacto, en eso déjame ser más expansivo. Obviamente yo creo que en las humanidades es más fácil escoger una película que les ilustre, pero incluso en temas científicos, en matemáticas, seguro que hay películas que permiten en algún momento determinado explicar algún contenido educativo a través del cine. Afortunadamente el cine ha tocado todos, o casi toca todos los ámbitos. Aunque es verdad que el mundo de las humanidades, lo que es la lengua, la historia,
la filosofía. Como se promocionan ahora tanto las STEM, que ahora has oído hablar, las asignaturas de tal, que hagan falta ingenieros, me parece fenomenal que hagan falta ingenieros, pero aquí somos muy pro humanidades, es decir, creo que también hacen falta. Totalmente. Hombre, en humanidades es más fácil porque el núcleo básico está muy nutrido de contenido audiovisual y cine y películas. Pero es la visión integral, si al final todos tienen que ser humanistas, aunque sean de ciencias, aunque acaben siendo ingenieros, tienen que tener una visión del hombre o del mundo. ¿Y películas que te hayan a ti marcado? ¿Películas actuales, no actuales? En tu juventud, Bueno, yo soy muy de los clásicos, aparte de clásicos americanos, Billy Wilder, y a mí la comedia americana de esa época me parece fascinante. El Apartamento, 1, 2, 3, estas películas clásicas, que yo creo que son películas que si las ves incluso ahora, porque yo las voy revisando muy asiduamente, no cada año, pero bueno, el 1, 2, 3 es el conflicto occidente, la Guerra Fría, Coca-Cola sale, o sea, que como marca. O sea, son películas también. Y luego el cine español yo soy muy de Alex de la Iglesia, muy de Almodóvar, o sea, el cine yo soy, bueno, no exclusivamente de estos directores, pero sí de películas, no sé, El Día de la Bestia me parece una gran película. Por ejemplo, como género fantástico, como un género para hablar de cosas también muy sorprendentes, ¿no? Del demonio, de la venida del y tal, no tengo un perfil muy específico concreto, pero y de cine actual, la verdad, las 4 que hemos hablado recientes son todas fantásticas. Los domingos, La Cena, y además me va muy bien porque entonces son que están en cartelera y no se me enfada nadie. Porque claro, si hablo de una película que... No, los domingos, La Cena, La Deuda y Sirat. Por ejemplo, son 4 películas y no solo estas 4. Es una jornada de directoras, o sea... Bueno, pues... Romería, una quinta portuguesa, Verina Prat, Sorda. Sorda es otra película que también está muy bien hecha. O sea, yo tuve suerte de ver la presentación en Berlinale, que además llevó un premio, pero es una película que te entra en el mundo de precisamente las personas con dificultad auditiva y te sitúa en la problemática de decir, bueno, yo en ese caso concreto, no quiero hacer un spoiler, pero acabaré haciéndolo. Pero es verdad, yo que soy madre, en ese caso, ¿qué quiero? ¿Que mi hijo oiga o no oiga? Porque es tan sencillo como que si oye y yo no lo vaya a poder oír, me aleja como madre, pero en cambio le voy a dar una oportunidad en la vida que yo no tengo porque no soy oyente. Y es el dilema moral de padre. La tenemos en el Festival Educacine programada. Pues hay que aprovechar a verla porque eso es una parte de la película. La película habla de muchas otras cosas. Igual tenemos a Álvaro Longoria, ya que lo has citado, por otra película, no la que has mencionado, Santuario, sino de Sleeper. Sleeper. La del Caravaggio, pues, que también es muy interesante para introducirte en el mundo del arte. Totalmente. Además, un documental ficcionado, que es una novedad muy artística, ¿no? Un documental sobre el caso de un Caravaggio que se encontraron, que tenía un valor increíble cuando le iban a vender por 4 euros. Ahora, los cinéfilos sois peligrosísimos porque os ponéis a hablar de cine. Déjame que te pregunte simplemente si ahora mismo los colegios todavía pueden participar. Sí. ¿Hasta cuándo? No, de momento, como estamos en la fase esta del lanzamiento del programa, que estamos elaborando las bases de ayudas a las asociaciones que van a ejecutarlo y acabando de seleccionar las películas y haciendo las guías didácticas que harán las propias asociaciones. No hemos marcado plazo, pero mandando un correo directamente a un correo específico de Cinescuela, pero que es cinescuela@cultura.es. Lo pondremos en el reportaje. Pues las escuelas interesadas, la verdad es que estamos sorprendidos muy a favor porque sin haber hecho un lanzamiento más allá de las ayudas que habéis hecho a través de vuestras plataformas de difusión y medios, lo hicimos en redes, una nota de prensa, y hasta ahora tenemos ya más de 230 escuelas interesadas, ¿no? Nos parece bien porque entendemos que el programa ha de ir arrancando poco a poco. Porque está abierto ahora mismo. Y está abierto. Ningún colegio que esté viendo ningún colegio, porque además las asociaciones con las que trabajaremos, que son las que ya trabajan básicamente cine y educación, ellas mismas también a su vez van a ir proponiendo otros colegios o escuelas que nos hayan apuntado. O sea, en ese sentido somos totalmente abiertos a que cualquier escuela
que vea que esta actividad encaja dentro de... O sea, no va a sustituir obviamente la educación reglada porque no es nuestro objetivo, pero que pueda ser un complemento a la educación normal, reglada. O sea, ir a ver una película sobre una temática ad hoc, pues puede ser perfectamente útil, y que sean amantes del cine o crean que el cine puede ser útil para los jóvenes. Bueno, ahora ya podéis seguir hablando de cine, que yo sé que es lo que os gusta. Bueno, sí, hablamos de cine y todo, ¿eh? O sea que no.